Muy buen día, Dios me los bendiga, feliz lunes, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Excelente inicio de semana, quien les habla, Evar Gurley. Hoy tenemos otro espacio, el espacio que está dedicado a ustedes y a su salud mental, Entre Mentes, ¿ok? Estamos a través de lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo Cordero, nuestro equipo de producción a cargo de Josana Productions y América SS Health Service. Quien les habla, Ever Gurley. Un grato momento para estar acá. Nuestro patrocinante América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. En el día de hoy, el 9 de febrero de 2026, hablaremos sobre el síndrome de burnout. Síndrome de burnout, también llamado el síndrome del quemado, es justamente un proceso fisiológico y psicológico que se produce que se produce después de tener una gran carga de estrés y gran carga de dificultades, pero se basa en el área laboral. Regularmente antes lo tratábamos como una sobrecarga laboral o como exceso de carga laboral, etcétera, pero no sabía, aunque había muchos estudios, no se terminaba de aplicar directamente en el día a día y en las empresas. Pero hemos avanzado muchísimo en la promoción de la salud mental, que es una de las cosas que hacemos acá nosotros. Y bueno, tenemos ya algunos años ya directamente con esto. Por ejemplo, en la OSM desde el 2019 lo incluye en la clasificación internacional de enfermedades y en el CIE-10 como fenómeno ocupacional, no como condición médica general. Es decir, es un fenómeno ocupacional significa que es directamente en el área laboral y que produce una afección en distintas áreas de tu desenvolvimiento, específicamente en el área laboral más que todo. ¿Ok? El, el término de burnout viene desde 1974, o sea, no es algo que sea tan viejo, aunque ahorita si nosotros lo vemos en el día a día en el que soy yo, lo que he vivido yo, obviamente lo vemos como que tiene mucho tiempo, pero a nivel científico las cosas van más lentos. A nivel científico las investigaciones van cada vez más, digamos, avanzando, pero tú tienes que hacer comprobaciones, eso no es de un día para otro, yo leí esto y así que esto pasa aquí, no. Simplemente las definiciones vienen desde un tiempo de la mitad del siglo pasado en adelante y a partir de allí se van creando nuevas condiciones para aplicarlos en la vida. En 1974, Christian Maslach inventó o acuñó este término y a partir de allí se comenzaron a hacer múltiples investigaciones para ver cómo se iba desarrollando y terminamos en esto. Hasta ahora es un fenómeno ocupacional que se produce por la sobrecarga de trabajo y algunas otras condiciones que vamos a ir profundizando poco a poco. Ahora, para comprenderlo bien y hablarlo en cristiano, simplemente lo podemos decir así como cuando tú ya no quieres ir a trabajar, estás cansado, no tiene sentido ir a trabajar, ¿para qué? No hay ningún tipo de motivación y más bien quisieras poder dejar de hacerlo y vas única y exclusivamente porque, bueno, tienes que trabajar y ya. Bueno, más o menos eso es lo que es el burnout, solo que puede llegar, bueno, tiene síntomas mucho más fuertes y por supuesto puede llegar a limitarte directamente no solo en tu área laboral, sino en varias áreas de tu vida, ¿ok? Hoy estamos de verdad que contentos porque tengo 42 años, nunca había llegado a 42 años, primera vez en mi vida que tengo 42 años y eso me hace muy feliz. Yo no pensé que llegaría aquí. ¿Eh? Ya es un éxito respirar, estamos en Venezuela y estamos respirando, eso es importante. ¿Y por qué hablo de Venezuela? Porque el síndrome de burnout en Venezuela es muy común, solo que muy poco estudiado o, digamos, asimilado dentro de las organizaciones. ¿Okay? El síndrome de burnout regularmente nos afecta constantemente, ya que hay un, ya que hay una gran cantidad de situaciones que nos impiden el sentirnos bien desarrollados durante nuestra jornada laboral, bien sea por la escasa característica del dinero o porque hay dificultades en cómo es el ambiente laboral o cómo tenemos las apreciaciones o disposiciones de nuestros jefes o superiores. Y eso suele generar dificultades y, oye, gracias, se escucha muchísimo mejor. Eso suele generar dificultades y puede hacerte llevar a una desmotivación total en lo que es el área laboral y por supuesto se comienza a generar el síndrome de burnout.
como definimos, lo pasamos por acá por el chat interactivo, la definición y el contexto clínico. Se define como una respuesta prolongada de estresores interpersonales y emocionales crónicos en el trabajo, ¿ok? ¿Cómo se mide esto? Regularmente se mide a través de la triada de Maslow, que ya voy a poner la cuestión acá porque no se veía, déjenme un segundo. La triada de Maslow, que tiene 3 dimensiones, ¿ok? ¿Cómo lo diagnosticamos a través de estas 3 dimensiones? El agotamiento emocional, que es el primero, que es realmente como que el núcleo, la base del trastorno del síndrome de burnout, ¿ok? Es como que lo que más se entiende, es la sensación de no poder dar más de ti mismo a nivel afectivo. El sujeto se siente vaciado. ¿Eso qué quiere decir? Que sientes que has dado demasiado en el trabajo, que no está siendo valorado, que comienzas a tener la dificultad para, para poder ver que tu trabajo vale la pena, por así decirlo. Y eso suele generar unas grandes dificultades a nivel motivacional, por ende también a la búsqueda de resultados dentro del área laboral, ¿ok? También tenemos la despersonalización, le llamamos regularmente cinismo, pero que es una estrategia inconsciente de afrontamiento de la persona ante la situación laboral incómoda o desagradable. ¿Por qué se le llama cinismo? Porque el sujeto o la persona en cuestión comienza a desprenderse o a separarse de lo que es el entorno laboral, de lo que es a las personas que estás atendiendo. ¿Qué pasa? El burnout pasa mucho en los servidores públicos, llámese médicos, psicólogos, enfermeros, maestros, o sea, cuando hay que trabajar con mucho público, con mucha gente, y tienes que hacer un esfuerzo grande regularmente, si no es bien recompensado, si no tienes un proceso motivacional adecuado, si no tienes resultados esperados, tiende a generar frustración. Y cuando estás trabajando dentro de un ambiente o un entorno que literalmente es tóxico, también puede, o sea, tienes muchas características distintas a lo que del deber ser. Y bueno, no es para nadie un secreto que en nuestro país hemos pasado muchos años viviendo esto, que las recompensas por el esfuerzo no han sido totalmente adecuadas, por ende las personas se sienten vaciadas, como que ya no tengo más nada que dar, todo el mundo se aprovecha y tú no tienes ningún tipo de resultado positivo, ¿ok? También tenemos la baja realización personal, que es la tendencia a evaluarte negativamente. El trabajador siente que su labor no tiene impacto, pierde confianza en sus capacidades y experimenta una caída en el autoestima profesional. ¿Cómo sería esto? Si tú te sientes incómodo en donde estás, comienzas a darte cuenta de que para qué si mi trabajo no vale la pena, mi trabajo no es tomado en cuenta, las personas no son agradecidas, no tienen, digamos, la capacidad de por lo menos hacerte sentir bien. Muchas veces no son los usuarios, sino que son los jefes que siempre andan de mal humor o no saben motivar a las personas, y eso suele crear algunas dificultades en los empleados. ¿Qué pasa? También tenemos que entender que no es solo que la persona es mala, a lo mejor esa persona también viene con ese tipo de dificultades. ¿Ok? Muchas veces lo caracterizamos o lo categorizamos como estrés, pero no, el estrés es algo distinto. El estrés es cuando sentimos que las cosas se están saliendo de control y no las podemos controlar directamente. Ahora, el síndrome de burnout no tiene que ver únicamente con la necesidad de control o saber si las cosas van a salir bien o mal, va más allá, es un desgano total hacia la intención de ir a trabajar, ¿ok? ¿Qué pasa? Hay un agotamiento emocional en el que tú sientes que no hay energía, te sientes completamente agotado, no quieres hacer nada, realmente no me quiero ni siquiera parar a ir a trabajar, voy a trabajar porque debo ir a trabajar, ¿ok? Y eso hace que, por supuesto, cuando alguien te solicite algo, te pida algo, te diga algo, te indique algo, vas a comenzar a tener dificultades porque vas a comenzar a decir, oye, qué fastidioso, oye, tengo que hacer esto, este paciente es tal cosa. Vamos a poner en los casos de los psicólogos, que es mi caso personal, ya comienzas a tener, oye, yo no quiero atender este me cansa mucho. O sea, hay muchas situaciones que pueden generar que tengas incomodidades, que tengas dificultades. Por ejemplo, perdón, las enfermeras sufren mucho de esto, los docentes cuando tienen una gran cantidad de alumnos y muchas de las quejas son, ok, los papás quieren que hagamos milagros, ellos no hacen su trabajo en casa, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Y entonces cuando no hay el resultado esperado, lo que hacen es que los regañan. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, ya no tomo en consideración lo que pueda hacer bien del trabajo, sino que simplemente me entrego y dejo la desmotivación allí. También puede pasar, y ha pasado muchísimo,
en que, por ejemplo, cuando comenzó esto de que no puedes raspar a ningún muchacho, que no se puede aplazar, los docentes querían enseñar de una manera lógica y al sistema estar, digamos, con esa disposición, para no decir otra cosa, generaba dificultades en las que, oye, por supuesto que no quiero dar clase, porque si no van a aprender nada, igualito van a pasar, no hay ningún tipo de referencia, de notas, etcétera, entonces no tiene ningún sentido. Eso hace que pierdas la motivación, ¿ok? Te repito, la triada del burnout es agotamiento emocional, despersonalización, que puede ser una actitud cínica o distante ante las otras personas, pacientes, clientes, etcétera. Está la baja realización personal, que eso nos lleva a sentirnos mal con nosotros mismos, con la motivación y con lo que se tiene que hacer a nivel laboral. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama síndrome de burnout? Porque es como que te consume hasta pagarte. Literalmente estoy quemado. Así, ese ya no puede más porque está quemado. Bueno, es eso. O sea, el trabajo te consumió tanto que ya no tienes las herramientas, las ganas, la energía necesaria. Y muchas veces las personas tienden a generar otro tipo de interacción laboral, o es decir, buscarse otro empleo o comenzar a hacer cosas distintas para poder tener algún tipo de motivación, no caer directamente en la depresión. Pero no es que no es bueno eso, sino que no es la única opción que tenemos para manejarlo. ¿Okay? Pierina nos dice, eso me pasa, pero soy mi propia jefa, trabajo desde casa y cuando me acuerdo de que hay que pagar cachea, se me pasa todo. Sí, me pasa igual, me pasa igual, me pasa igual, más bien tengo que dar el ejemplo y no lo doy. Es un poquito complicado en mi caso, pero bueno, me va bien, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando comienzan los problemas del síndrome de burnout? Comienzan los síntomas físicos. ¿Cuáles son? Dolores de cabeza constantes y sin explicación. O sea, por ejemplo, si tú no comiste en todo el día, es normal que te duele la cabeza. Si llevaste sol, es normal que te duele la cabeza, pero el simple hecho de estar en el trabajo y estar trabajando que te haga doler la cabeza ya es un indicativo. Ojo, no por una vez, por supuesto, sino que sea recurrente, ¿ok? El insomnio y los problemas digestivos, es decir, comienza a tener problemas del estómago, dificultades, bien sea gases o algún tipo de diarrea, etcétera. Y por supuesto el insomnio, comienza a dejar de dormir bien, el estrés comienza a manifestarse, comienza a sentir el rechazo por el trabajo y a señalarlo dentro del sueño, ¿ok? También tenemos los síntomas conductuales, la irritabilidad, te pones de mal humor, obviamente, mira, pero ¿cómo no entiendes esto? Tienes que entenderlo, o sea, ¿sabes? Te pones muy irritable, te aíslas de las otras personas y la verdad es que no quieres ir a trabajar, así que comienzas a llegar tarde, te quieres ir temprano, apenas se puede, te vas de la oficina lo más rápido posible. A veces hasta te inventas algún tipo de excusa para no estar allí. O sea, es un rechazo total hacia tu sitio de trabajo. Y bueno, también tenemos que diferenciar lo que es el estrés y el burnout. Como les dije antes, en el estrés tu estrés es porque no puedes controlar las cosas. Hay cosas que están pasando o que van a pasar que no están en tu control. Por ejemplo, está en ahorita para los contadores que viene la cuestión de los pagos de impuestos, de hacer las declaraciones, ajá, entonces, pero el cliente no te da tal cosa, tú no te dio tiempo porque entonces cuando te lo pasó fue tarde y tú te tienes que poner y no puedo hacer, eso es estrés, eso es un estrés constante, eso es un estrés que no o sea, sientes que estás en cierta incapacidad para resolver algunas cosas y eso hace que se genere el estrés laboral. Ahora, en el burnout, lo que sientes es que ya no importa, ya nada importa. Ay, sí, bueno, lo que quieren, si quieren que se caiga, eso no importa, no me da la gana de darle la atención necesaria, y de verdad me siento demasiado desmotivado como para tan siquiera estar pendiente del trabajo. Repito, el estrés te hace estar muy pendiente del trabajo, el burnout, aunque estás pendiente del trabajo, lo estás rechazando totalmente, estás tratando de no sentirlo, en lugar de, al contrario, motivarte a hacer las cosas mejor cada día. ¿Ok? ¿Qué puede ser lo que esté causando esto? Lo primero, nuestro entorno laboral. Tenemos que entender que si tenemos un entorno laboral donde hay sobrecarga de trabajo, donde te mandan muchas cosas, o sea, estadísticamente tú puedes hacer un grupo de tareas y a lo mejor tú tengas más capacidades o menos capacidades que los demás, pero estadísticamente hay un tiempo laboral, hay un número de tareas, hay un número de responsabilidades. Y nosotros, si subimos o bajamos eso, claro, todo eso depende de cada situación personal, ¿no? Laboral personal. Pero regularmente está así. Ahora, si no hay un control, no hay un buen
digamos, una buena administración, una buena gerencia, hay falta de reconocimiento, las personas no se sienten a gusto allí, digamos, el jefe es demasiado altivo, cosas así, eso tiende a generar dificultades en el entorno laboral. Por lo tanto, ya comienza como la incomodidad de tener que ir a trabajar. ¿Okay? El perfil del quemado suele ocurrirle a los más comprometidos, a los que dan todo por el trabajo, a los que son perfeccionistas, a los que somos perfeccionistas, los que más ponemos energía al principio y eso hace, si no tenemos los resultados y no tenemos la motivación, eso hace que nuestra energía disminuya. ¿Ok? Y también hay una situación que puede generar estos riesgos o estas causas, que es el 24 horas disponible. Bueno, tenemos nuestro teléfono que nos pueden llamar a cualquier hora, nos pueden escribir a cualquier hora, tenemos que resolver los problemas a todo el mundo. Esto además se une a las responsabilidades propias que tú también tienes que resolver. Entonces, por supuesto, te quemas, comienzas a sentirte que las cosas no te están yendo bien, que no sirves para esto, que comienzas a tener dificultades en todo lo que tiene que ver tu, tu desenvolvimiento diario, ¿ok? ¿Qué pasa? Si nosotros comenzamos a ver algunos de esos rasgos, tenemos que evidentemente darnos cuenta y hacernos una autoevaluación para poder decir, oye, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Me estoy sintiendo mal? ¿Me estoy sintiendo bien? Y por supuesto vamos a un trabajo con algún especialista para que te pueda apoyar. ¿Ok? Para que nos dice nuestra amiga que sí, agota atender al público, el funcionario público no la tiene fácil, todo apunta en su contra y sí, es verdad, o sea, el reclamo del cliente, el reclamo del usuario, el reclamo del jefe, la baja remuneración en comparación con la gran cantidad de responsabilidades, por supuesto que apunta directamente a esto. Así que es necesario, bueno, gracias Livia por decirnos, y es necesario entender que muchas veces el agotamiento mental también está allí. ¿Cuánto tiempo pasa? No, pero es que te dan vacaciones. Ah, pero qué tan fuerte es tu trabajo y qué tanta responsabilidad adquieres en cuanto a ello. ¿Por qué? Porque en el caso de Lidia, por ejemplo, te estás defendiendo a una persona o está haciendo una situación legal y resulta que tiene que tener un resultado dentro de tanto tiempo, pero el tribunal tal cosa y entonces el cliente se siente que no lo están ayudando y comienzan cosas que están fuera de su control, que no puede tener digamos, el resultado que ella desearía y en base al perfeccionismo que podemos tener, nos genera, por supuesto, una frustración demasiado grande que prácticamente decimos, oye, yo no vuelvo a trabajar con ese tipo de casos, no vuelvo a trabajar con ese tipo de personas, ¿ok? Lidia, estoy hablando mal de ti aquí, ¿viste? Vemos. Ok, Grecia nos dice, y qué bueno no quiero trabajar, pero tengo mala costumbre de comer 3 veces al día. Bueno, sí, es verdad, me toca, a veces como una sola, para que sepan. Ok, Pierina y comer abundante, acaba de decir el día a día del trabajador público, exactamente, es así, el trabajador público, oye, yo ahorita es que soy mi propio jefe, yo he trabajado en varios sitios y muchas veces es bastante complicado trabajar con las personas, ¿ok? ¿Qué pasa? En el proceso, vamos a hablar del proceso de instalación de este síndrome del quemado y a partir de ahí vamos a un break y vamos a esperar que nos escriban si en algún momento han pasado por este tipo de cosas, ¿ok? Por ejemplo, el burnout sabemos no ocurre de la noche a la mañana. No es que yo llegué aquí en la radio, llego Edgardo, pum, y mañana le dio burnout. Eso no tiene sentido que sea así. ¿Por qué? Porque significaría otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un proceso que se va dando paso a paso y va de esta manera. Primero hay un idealismo o un entusiasmo. Imagínate que te estás enamorando de alguien, conociste a una chica o un chico por primera vez y cuando, ay, es chévere, es perfecto, es lindo, ¿verdad? Entonces lo idealizas, me parece excelente. Lo mismo pasa con los trabajos. Oye, conseguí un trabajo en tal empresa, sí, chévere, vamos a darle durísimo, sí podemos, ¿ok? Tienes un entusiasmo tremendo, unas altas energías, expectativas. Al principio idealizas ese trabajo y decides dar todo por el todo, ¿verdad? Pero después viene un proceso de estancamiento. ¿Qué pasa con el estancamiento? El trabajador nota que el esfuerzo no es compensado en los resultados o se siente mal con cómo se está motivando directamente el proceso, cómo estamos teniendo realmente la interrelación personal. Y eso genera directamente el próximo proceso, que es la frustración, que comienzan los problemas físicos y emocionales. ¿Por qué? Porque si las cosas no se están dando como debería o hay factores externos que lo impiden o simplemente yo no estoy funcionando de la manera correcta. Si hay una situación laboral en la cual yo tengo
completa autonomía y realmente después no hay ningún tipo de compensación, no hay ningún tipo de motivación, tú dices, ay, ¿para qué lo hice? Pues realmente qué es lo que funciona acá. Y comienzas a tener esos problemas físicos y emocionales que se traducen luego en una apatía continua, que es un mecanismo de defensa final en el que ya simplemente te desconectas, pero para no sufrir, o sea, te desconectas directamente, ya no quiero hacer nada para que no se genere sufrimiento en mí cuando tengo este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a sentirnos frustrados, comenzamos a sentir que tenemos un problema ya para querer ir a trabajar, porque el problema no es la flojera que puede darnos a cada uno de nosotros. El problema es que sea sostenido y que ya no haya una motivación real o que te pese realmente ir al trabajo, porque por ejemplo, que te pese un poquito despertarte en la mañana si te acostaste tarde es normal. Ahora que todos los días te pese ir a atender tu puesto de trabajo y que te des cuenta de que no vale la pena y que es mejor dejarlo así y irte para otro lado, ya cuando comienzas allí es un problema, ¿ok? Les invito al chat interactivo para que puedan comunicarse con nosotros y nos dicen sus experiencias. Con gusto podemos orientarlos si tienen algún tipo de inquietud a través de nuestro chat interactivo de WhatsApp. Nuestro mayor problema en el índice laboral regularmente se da cuando no estamos siendo bien remunerados y no estamos siendo bien reconocidos, porque muchas veces tenemos un empleo en el que ganamos muy poco, pero de igual manera nos satisface lo que estamos haciendo allí, hay un grupo excelente, tienes compañeros de trabajo adecuados, por ejemplo, mira, vamos a poner el ejemplo de docentes que hemos visto y que disfrutan realmente el trabajo con los chamos, están directamente relacionados con ellos, los consienten, los cuidan y cuando te das cuenta ganan $3 al mes, pero igualito siguen adelante, hacen todo lo que necesitan sus muchachos y se comprometen mucho. Pero a veces esa situación comienza también a ligarse con otros problemas de la vida diaria y te das cuenta, mira, oye, no me da las cosas, no estoy siendo compensado correctamente, mis jefes lo que me exigen son constantemente procesos evaluativos o que llenemos tal planilla o que la planificación y a los gritos y con una manera inadecuada de conversar. Entonces eso regularmente hace que las personas se sientan incómodas. Entonces si tenemos imagínate que tenemos esta maestra que tiene dos chamos en su casa, que tiene que mantener a sus chamos, que también tiene que comprarle útiles, también tiene que comprarle la ropa y estoy ocupándome de 30 chamos en un salón, no sé, no me da el sueldo para poder ni siquiera a veces ir a trabajar. ¿Cómo crees que te vas a sentir? Obviamente te va a generar una distorsión completa en lo que son las necesidades reales y los deseos que tienes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una propensión a este tipo de situaciones o a este tipo de dificultades, obviamente te va a llevar a un descontrol emocional y por supuesto un descontrol físico, ¿ok? ¿Qué pasa? Hay factores de riesgo que nos pueden llevar a un síndrome de burnout de una forma más fuerte, ¿no? O más rápida, ¿no? Y bueno, tienen varias áreas, ¿no? La variable de personalidad, por ejemplo, las personas con alto neuroticismo, es decir, que toman las cosas de una forma muy personal, muy fuerte, o sea, tienden a neurotizar las cosas. Hay mucha gente que no entiende el término de neurótico, y el neurótico es aquella persona que asume un problema como que fuese lo más fuerte del mundo, o sea, cada cosa que le genera algún tipo de estrés lo lleva a maxificarlo demasiado. Muchas veces hemos sido neuróticos, pero hay personas que tienen una tendencia mucho mayor y bueno, eso es un riesgo para poder llegar al burnout. ¿Por qué? Porque obviamente te tomas las cosas todas a pecho. El perfeccionismo clínico, porque muchos somos perfeccionistas, pero hay otros que pasamos esa línea, eso me pasaba a mí hace algún tiempo, y entonces al no tener los resultados del perfeccionismo te tiendes a llenar de frustración. Esa frustración hace que, por supuesto, ya tú no sientas el gusto que sentías antes y la motivación por lo que querías, porque los resultados no fueron lo que quisiste. Y recuerda que vienes de un idealismo del trabajo o de la cuestión que ibas a hacer. Si la idealización no se concluye de la forma correcta, por supuesto vas a sentir dificultad en la motivación. También el locus de control externo, perdón, que es cuando tratamos
nos centramos en lo externo hacia la opinión de nosotros. El locus de control interno y externo es justamente eso, hacia dónde dirigimos nuestra atención. Si nosotros nos dirigimos hacia el foco del locus externo, significa que vamos a estar pendientes de qué desea cada persona, cuáles son las necesidades de ellos y cómo nosotros podemos complacerlos, en lugar de ver el foco interno, que es el más importante, que necesito para poderme motivar. Y por supuesto una alta exigencia hace que perdamos, digamos, la motivación necesaria y el gusto por el trabajo. Hay otras variables que ya son variables ambientales, como las variables del puesto de trabajo, sobrecarga cuantitativa, es decir, muchísimo trabajo, mucho trabajo para una sola persona. La ambigüedad de roles. ¿Qué son las ambigüedades de roles? La ambigüedad de roles es cuando te contratan para un rol y terminas haciendo tres, cuatro cosas que no tienen nada que ver con ello. Cuando, por ejemplo, yo te contrato como psicólogo, pero entonces te pongo de psicólogo, de administrador, de cobrador, de todo eso. Cuando nosotros tenemos un emprendimiento, por supuesto comenzamos así, pero por eso es que se contratan otras personas para que cada quien tenga su rol en específico. Si nosotros nos volvemos los toderos y aparte somos responsables de los resultados, entonces eso lo que va a terminar siendo es cargarnos de mucho más trabajo. Vamos a tener dificultades directamente para dar los resultados y eso te va a agotar, ¿ok? Y por supuesto, la falta de autonomía también es algo que dificulta mucho. ¿Por qué? Porque si tú tienes que hacer un trabajo, sabes cómo hacerlo, tienes la idea de cómo hacerlo, tienes una ruta, pero tienes que esperar a que alguien te diga o te dé la autorización, o simplemente no has tomado en cuenta tu opinión, no has tomado en cuenta cómo realmente tú manejas las cosas de tu experticia, y simplemente tienes que estar pendiente de lo que diga el jefe. Entonces esa falta de autonomía también te va a llevar a agotarte directamente. También hay variables sociales como falta de apoyo a supervisores o compañeros, el clima organizacional tóxico, también dentro de eso, del ámbito social, también la capacidad para compenetrar con los grupos de trabajo, que no todo el mundo lo maneja de forma adecuada, así como trabajar con personas con características tóxicas en su personalidad. Eso también te va, si tienes locus de control externo, que es concentrarte en lo que dicen o hacen los de afuera, y esas personas tienen algún tipo de característica neurótica o de trastorno de personalidad, obviamente se te va a hacer horrible. Si tú te concentras en no tomarte personal las cosas, sino es llevarlos de tu particular punto de vista y entender que todo el mundo tiene problemas y que no, eso no significa que tú vas a aceptar que ellos te llenen de sus problemas, las cosas van a estar mejor. Pierina nos conversa por aquí: cuando ejercía la docencia me encantaba, disfrutaba todo, pero el compromiso principal en la vida es conmigo. Decidí hacer una marca y renunciar. Recuerdo que tuve que ir a la escuela por una semana adicional. Luego de renunciar, iba llorando literalmente. Cuando decía que tenía dolor de cabeza, no quería ir. Ya no era feliz en la escuela. Aunque amo y extraño la docencia, con la vocación no hago mercado. Y sí, tienes razón, es que ese es el principal detalle. Con la vocación no hacemos, los chinos no nos van a aceptar vocación de pago, ¿ok? Entonces, si nosotros nos centramos específicamente en la motivación extrínseca o la externa, el locus de control externo, por supuesto, en un país como Venezuela, una administración como Venezuela, vamos a tener múltiples problemas y no vamos a tener ningún tipo de motivación. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el sistema está llevado para eso, para hacerte desmotivar, para que caigas en algo que se llama indefensión aprendida, para que entiendas que no tienes cómo salir de ello y, por supuesto, estimula mucho el síndrome de burnout. Ahí, como les estaba explicando, tiene procesos en lo que es el puesto de trabajo y lo que es el área social o área de reconocimiento. En Venezuela no hay una cultura de reconocimiento, en Venezuela no hay una cultura de lo que realmente debe hacerse para la salud mental y la salud laboral del trabajador. En este caso es la salud ocupacional, como le llaman. Entonces, hay un proceso en el que nosotros tenemos que pensar, y es qué tanta importancia le voy a dar al que habla afuera, pues el que quiere dar su opinión desde afuera, el que quiere simplemente hacer que nuestro trabajo bien sea mejore o empeore, pero, o sea, ¿cómo lo voy a tomar hacia mí? Es decir, esta persona me está exigiendo demasiado porque quiere que yo haga demasiado trabajo, o yo me considero capaz de hacer esto.
y si voy a hacerlo adecuadamente remunerado, voy a tener realmente crecimiento personal. Ah, mira, no me puedo concentrar en lo externo porque realmente las características externas de mi empleo no son las mejores. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué puedo conseguir yo con esto? Muchas veces yo hago trabajo gratuito. La mayoría de las veces que atiendo a personas por trabajo gratuito es simplemente porque tienen necesidades y con todo gusto se apoya. Ahora también hay otras cosas que hago gratuitas que sé que, por ejemplo, voy a dar un conversatorio de forma gratuita en un colegio, obviamente considero que posteriormente voy a tener algún tipo de beneficio. Entonces, es importante darte cuenta cuándo simplemente, cuándo le vas a dar la importancia necesaria a lo que tú haces o le vas a dar la importancia a lo que pasa directamente dentro de tu ambiente, ¿ok? Lo importante del síndrome de burnout es darnos cuenta a tiempo. ¿Por qué? Porque aunque se diferencia mucho de la depresión y de la fatiga crónica, es importante darnos cuenta de que esto está pasando, porque si no nos damos cuenta después vamos a caer en lo que es la depresión mayor. Esto nos lleva directamente a dudar de nosotros mismos, a dudar de nuestra valía, a dudar de lo que somos capaces de conseguir. Y por supuesto esto alimenta ese cráter enorme que se llama depresión y nos puede hacer llegar a cometer algún tipo de tontería. Ya entendiendo lo que es el síndrome de burnout, las diferencias con el estrés, las diferencias con la forma de hacer las cosas y cuáles son las principales características para reconocerlo, también tenemos que darles cuáles son las herramientas o cómo podemos hacer para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? O por lo menos evitar que nos pasen en lo más posible. Lo primero es tomar micro descansos, es decir, tomarte por cada hora o por cada hora y media, desconectar tu cerebro por 5 minutos, bien sea respirando, tomando en consideración pensar en otra cosa que no sea específicamente el trabajo. Muchas veces nosotros mismos decimos, mira, pero es que no tengo tiempo, es que tengo demasiado trabajo. Ok, entiendes, si tú no estás o te da síndrome de burnout, tu trabajo va a seguir allí y alguien más lo va a desempeñar, pero resulta que tu cabeza se va a distorsionar completa y tú vas a pasar mucho tiempo con muchas dificultades. Así que por 5 minutos desde conexión yo te lo recomiendo para que puedas cuidar tanto tu salud como tu puesto de trabajo, ¿ok? Entonces, no, es mucho trabajo y tengo que estar apurado. Date tu tiempo a ti, primero piensa en ti, primero recuerda que si tú no estás bien no va a haber trabajo tampoco. Entonces es importante que te tomes en cuenta esos micro descansos cada hora, cada 2 horas, depende a tu carga laboral, en el que te puedes tomar un café, puedes hacer respiraciones, puedes salir simplemente del espacio psicológico, lo que es un trabajo o un empleo de alta exigencia. Oye, comenzó a ladrar la niña, vale, Dios me la bendiga. También otra recomendación muy importante, y creo que no es solo para esto, pero obviamente ahorita enfocados en el síndrome de burnout, está el poner límites, cuando aprender a decir que no, cuando decir mira no puedo o mira no va a estar listo, por más que a ti te dé la gana no va a estar listo, no tengo las capacidades, no soy Superman para volar, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que tú puedes decir que no. Las solicitudes de apoyo de otros compañeros o de otras áreas de trabajo, las solicitudes de encomiendas inmediatas porque tienes que hacerlo rápido y, oye, pero ya tú tienes un trabajo establecido. ¿Cuándo puedes decir que no? ¿Cuándo no puedes decir que no? Mucha gente cuando tú pongas esos límites te va a tratar incómodo, te va a decir que no eres buen compañero, te van a criticar, van a decir de todo lo que lo digan, no importa, ponga límites porque lo más importante es tu salud, lo más importante es cómo te sientes tú contigo mismo, lo más importante es la realidad de este mundo y no la realidad de los demás, ¿ok? También es necesario que puedas tener una higiene del sueño y también actividades de ocio. Cuando hablamos de actividades de ocio es actividades recreativas, actividades que te van a servir para mejorar, por ejemplo, el gimnasio, ir a una práctica de baile, ir no sé, mira, haces bailoterapia, haces ejercicio, haces pintura, haces canto, cualquier otra cosa que pueda distraerte, que pueda acumular tiempo o dar tiempo en algo que realmente te agrade y que no solo sea la responsabilidad laboral. Y como es mi caso, pasas muchísimo tiempo trabajando sin despegarte de ello, obviamente te va a generar un síndrome de burnout, te va a generar ese cansancio necesario. Hay personas que somos, me cuento entre ellos, aunque trato de no serlo, que somos adictos al trabajo y
que te das cuenta de que tu entorno comienza a decirte, oye, pero ¿cuándo vas a descansar? ¿Cuándo vas a irte de vacaciones? ¿Cuándo vas a hacer esto? Y nosotros en el método del perfeccionismo y siempre tratar de ser lo más responsables posible, comenzamos a fallar con nosotros mismos, a darle más interés. No, pero es que tengo pacientes, no puedo poner días libres, ¿cómo hago para hacer eso? Y lo que hacemos es dejarnos a nosotros de último. Si tú te dejas de último, entiende, ya tú mismo tienes que saber, vas a tener un problema de agotamiento y pues tienes riesgo de llegar al síndrome de burnout, ¿ok? Y otra cosa que les puedo recomendar en base a esto es cuando debes buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque si no lo resuelves vas a terminar con crisis ansiosa, con crisis depresiva. ¿Cuándo debes buscar ayuda profesional? Cuando ya no te sientes a gusto en el espacio de trabajo, cuando ya no sientes esas ganas de ir a trabajar. Ojo, repito, no es flojera, porque muchas veces a todos nos da flojera, pero realmente el ya no quiero ir a trabajar, ya me fastidia ese trabajo, es algo que siento rechazo por el trabajo, no quiero ni hablarle a los compañeros, no quiero, o sea, la gente no me entiende, comienzas a darte cuenta de que todos son brutos, ¿vale? No entienden lo que yo digo, y comienzas a tener un temperamento muy fuerte, comienzas a responder mal, ya prácticamente tratas de hacer como que no escuchas a los demás para no caer en más problemas. O sea, cuando tienes ese tipo de situaciones, ya tú tendrías que estar en ayuda profesional. Ya tú tendrías que estar viendo cuáles son las verdaderas situaciones que están pasando. ¿Por qué? Porque todos tenemos presiones laborales, pero cuando no las estamos sobrellevando bien, por supuesto, tenemos que buscar ayuda. Mucha gente no busca ayuda porque sienten que esto es debilidad o sienten que los van a juzgar, pero realmente es todo lo contrario, es tu momento, es tu oportunidad para no perder, como quien dice, los estribos o no perder una adecuada forma de actuar. Si tú no te dedicas a realmente mejorar tu aspecto psicológico y emocional, por supuesto eso se va a traducir en problemas familiares, en problemas sociales, en problemas laborales, etcétera, etcétera. Tú no te vas a sentir bien contigo mismo y vas a tener que comenzar a ir al psiquiatra, a tomar pepas y después dices, ay, ¿por qué me pasa a mí? Y es porque simplemente no seguiste las instrucciones de los profesionales de la salud mental. Muchas personas buscan otro tipo de ayuda, que no lo condeno, realmente cada quien tiene derecho a hacer lo que desea, pero hay otros tipos de terapia alternativas que no son científicamente probadas y muchas personas se guían por ello. Te repito, no tengo nada en contra de ellas, realmente para nada, pero sí tienes que estar consciente que si estás teniendo un problema que ya es, o sea, certificado que es un problema de salud mental, porque vas a ir a otro tipo de profesional. Cuando a ti te duele el hígado, tú vas ¿a dónde? No vas al médico, no vas a un internista. Cuando te duele una pierna porque te tuviste un golpe, ¿a dónde vas? Al traumatólogo, ¿cierto? Entonces, porque tú sufriste un trauma, si tienes un problema psicológico, ¿a dónde vas a ir? ¿A las flores de Bach? No tiene sentido. Vamos a ir a un psicólogo y a partir de ahí estructuramos una forma de cuidarte adecuadamente. Si tú ya estás en el psicólogo y quieres tener otro tipo de terapia porque te parece buena, que consideras que sí puede sentirse bien, tener resultados, perfecto, no hay ningún problema, puedes hacerlo, pero recuerda, hay gente que realmente está dedicada a estos problemas a nivel científico. Entonces vamos a aprovechar esas herramientas que nos están dando por allí y poder saber que esto tiene una fase de bienestar si nosotros la buscamos. Si no, obviamente vas a tener que sufrir con esto por bastante tiempo o simplemente va a terminarse tu negocio o vas a caer en una depresión mayor. Espero que hoy hayamos aprendido mucho de lo que es el síndrome de burnout. Ahora, antes de terminar, yo les voy a comentar mi historia personal con el síndrome de burnout. Las personas consideran que por ser psicólogo o por trabajar con la salud mental regularmente tenemos todas las respuestas. Y eso muchas veces es mentira. No tenemos todas las respuestas. A veces tenemos las respuestas que tú necesitas, pero hay algo impresionante y es que a nosotros nadie nos toma en cuenta. Nadie sabe cómo está nuestra salud mental, nadie sabe cómo están las situaciones dentro de nuestra esfera de preocupación. Nadie se pregunta, oye, ¿será que el doctor comió, por ejemplo? Y eso a medida que va pasando el tiempo, vas sintiendo agotado, vas sintiendo que, oye, pero tú das por todos, nadie se preocupa.
Y eso lo que te indica es realmente yo necesito apoyo psicológico. Yo como psicólogo debo pensar de esa manera. Debo entender que si estoy sintiendo ese rechazo es porque algo me está causando ya dificultades emocionales o cognitivas, ¿ok? Es entendible que al principio no comprendamos qué es lo que está pasando y simplemente nos quejemos y digamos que hay cosas que no nos gustan y ya pues, y nos guardemos porque bueno, al final el mundo es así y hay que hacerlo. Pero realmente como psicólogo, cuando nos pasa este tipo de cosas, ya comenzamos a fallar de una o de otra, de otra forma, ¿ok? Si nosotros comenzamos a fallar, por supuesto, comenzamos a dar un mal servicio o un servicio distorsionado. Y aunque no sea, digamos, dentro de tu consulta psicológica, muchas veces puede ser fuera cuando estás haciendo un proyecto, cuando estás haciendo algún tipo de interacción. Muchas veces, en mi caso, mi tendencia es al aislamiento. Llegué a aislarme, de no tener ningún tipo de amigos, de no tener ningún tipo de apoyo emocional, de nadie con quien hablar, más allá de mi familia, mi hermano, mi mamá, mi sobrina, ¿ok? Y eso, por supuesto, te termina de meter en un hueco emocional bastante complicado. Si tú mismo no te das cuenta de que necesitas el apoyo, vas a tener un problema. ¿Qué pasa? Comienza la ansiedad, comienza la hipersensibilidad, cuando la luz te molesta, la textura de las ropas te molestan, cuando hay ruido te molesta, no puedes dormir si hay una luz prendida, o sea, hay muchas cosas que comienzan a ser irritables a nivel sensorial. Si esa irritabilidad a nivel sensorial existe, eso significa que ya estás pasando a otro punto, que el proceso ansioso, recuerden, la ansiedad desadaptativa es cuando esa ansiedad hace que ya te comience a afectar directamente en tus emociones y tu salud mental. Esa ansiedad desadaptativa se hace muy fuerte, comienzas a perder, digamos, el interés por las demás personas, comienzas a perder la motivación, comienzas a dejar de creer en ti, se te olvida quién eres tú, comienzas a ser temeroso, comienzas a darte cuenta de que, ¿y será que no puedo? Y comienzas con esas preocupaciones, empieza también a generarse estas distorsiones en las que las demás personas pueden estarte haciendo daño. Y eso consecutivamente va avanzando, va avanzando, va avanzando, va a terminar en un ataque de pánico o en una crisis ansiosa fuerte. Hay algunas personas que llegan hasta un brote psicótico, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Si de verdad tú ves que estás teniendo algún tipo de dificultades a nivel de salud mental, de motivación y de concentración en tu trabajo. Busca el apoyo necesario. Nosotros estamos allí para ayudarte, no simplemente porque sabemos teoría, también tenemos la práctica y lo hemos vivido. Somos seres humanos igual que ustedes, ¿ok? El hecho de que no, que mucha gente crea que tenemos que portarnos muy bien y hacer las cosas como si nosotros nos sintiéramos, eso es mentira. Nosotros somos personas normales, comunes y silvestres, nos equivocamos, tenemos problemas, no somos el ejemplo que la gente tiene que seguir, sino simplemente es un trabajo en el que podemos ayudar a muchas personas, ¿ok? Entonces, tratemos de no juzgar, tratemos más bien de evidenciar cuando una persona tiene este tipo de problemas para poder darles el apoyo necesario. Hay muchas personas que, o sea, terminan o sea, los matrimonios se terminan, las familias se separan, la persona comienza a ser completamente irritable, hay violencia, ahora se le llama de género, violencia intrafamiliar debido a estas frustraciones. Y tenemos que evitarlo, tenemos la capacidad de evitarlo. Las personas que lo sufren a veces no saben ni siquiera que lo están sufriendo. Entonces, por favor, denle su empujocito y que nos acompañen. Con todo gusto los podemos atender. Rosa nos dice, yo siempre pregunto si comiste, es lo más importante para mí. Bueno, está bien. Bueno, no he comido, ¿viste? ¿Viste? Hoy no me preguntaste. Entonces, bueno, no es tan importante por lo que veo. Bueno, fue un gusto comunicarme con ustedes el día de hoy. De verdad, muchas gracias por su atención y el espacio. La semana que viene, no, o sea, voy a hacer una encuesta, pero tenemos varios temas. Estoy desgranando cuál tema va a ser porque específicamente tiene que ver con el amor. ¿Ok? Bien, a lo mejor hablamos del despecho, a lo mejor hablamos de cómo llegar a sanas las relaciones o cómo evitar los problemas. Todavía no lo sabemos, no lo sé bien, tengo como 10 temas y tengo que desgranarlos, pero vamos hacia ese sentido. Aprovechando que el 14 es el Día del Amor y la Amistad, vamos a aprovechar nosotros para poderles explicar cómo es esta situación de manejar las emociones según el amor romántico, ¿ok?
Entonces nos vemos Dios mediante. ¿Qué fecha es el lunes? Ya no sé, chamo, ya estoy ido de la vida. 16, el 16, ese día de cumpleaños mi abuelo. En paz descanse. El 16 de febrero nos vamos a ver con un tema relacionado con el amor romántico. Les pasaremos la información a través del chat interactivo y los estaremos invitando constantemente. Muchas gracias a las personas de TikTok que se unieron acá. Vamos a seguir ampliando nuestra grilla y nuestras capacidades. Recuerden que estamos a través de lo que hay online. Eh, Esto es Entre Mentes, ¿okay? Un espacio para la salud mental. Estamos a través de lo que hay bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles el señorito Edgardo Cordero, en el equipo de producción Josana Productions y América SS Health Service, quien les habla Ever Burley. Estamos siempre a su orden. Nuestro patrocinante América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Y recuerden, nos vemos el próximo lunes 16 a la 1:30 de la tarde, de 1:30 de la tarde a 3 de la tarde. Vamos a hablar de el amor romántico. Con todo gusto estaremos aquí. Vamos a ver qué punto en específico tocamos, pero la idea es conversar bastante sobre ello. Se les quiere un mundo, Dios me los bendiga, feliz tarde, gracias por estar con nosotros y recuerden, siempre, siempre, siempre podemos hacerlo mejor. Dios me los bendiga, estaremos bien si buscamos ayuda. Un abrazo.